Hoy les quiero hablar del gluten, una palabra muy de moda, polémica en el mundo de la alimentación. Tenemos mucha confusión, muchos grises. ¿Conviene consumir alimentos con gluten, sin gluten? ¿Nos hace bien? ¿Nos inflama a todos? ¿Qué es el celiaquismo? ¿Qué es la sensibilidad al gluten? Hoy te cuento de esto. Bueno, el gluten es una proteína, la principal proteína del trigo, cebada y centeno. Se encuentra de forma natural en estos cereales. La avena, por ejemplo, es libre de gluten, pero se contamina muchas veces en el procesamiento. Por ende, cuando consumas avena y si no toleras el gluten o sos celíaco, es clave que diga sin TAC, que tenga un sello que avale que está libre de gluten, que no se haya contaminado. Bueno, ¿qué pasa con el gluten que nos genera tanta inflamación o qué es el celiaquismo? El celiaquismo es una enfermedad autoinmune, una condición autoinmune en el cual el organismo responde frente a la presencia del gluten y se dañan las microvellosidades del intestino. Por ende, una persona que es celíaca claramente no se va a beneficiar de una alimentación con gluten y lo tiene que excluir al 100%. Ya con una presencia de 10 miligramos de gluten en su dieta le puede hacer un sinfín de daños para su salud. Generalmente está asociada con inflamación, cefalias, eczemas y un sinfín de trastornos. Por ende, una persona celíaca sufre esa condición, tiene esa enfermedad autoinmune y debe excluir el gluten. ¿Qué pasa con el resto de la población? Hoy se dice que el 1% de la población mundial es celíaca, pero el resto, bueno, hay gente que puede llegar a ser sensible al gluten, que eso es otra condición. Entre un 6 a un 10% de la población mundial es sensible al gluten. Pero acá entra en juego la microbiota, como siempre hablamos, como uno de los principales actores. Es clave tener una microbiota sana, diversa, fuerte, consumir pocos ultraprocesados, más alimentos reales para tener un contexto, un ambiente bien propicio para poder tolerar alimentos, por ejemplo, que tengan gluten. Y además, otro tema. El trigo, por ejemplo, que es uno de los principales alimentos que contiene gluten naturalmente, el trigo que consumimos actualmente tiene entre un 12 y 18% de gluten. ¿Ustedes saben cuánto tenía de gluten el trigo que consumían nuestros ancestros? Nuestros ancestros consumían un trigo que tenía un 7% de gluten. O sea que en la actualidad consumimos trigos con más del doble del gluten que consumían nuestros ancestros. El gluten es responsable de la elasticidad y flexibilidad en los panificados. Hace que ese pan se vea tan esponjoso, grandote, blandito y a su vez crujiente. Bueno, por eso es que es uno de los factores que hoy por hoy el trigo tiene más gluten, porque se fue seleccionando para que tenga más gluten, porque trae mayores beneficios a la industria. Si nosotros trabajamos en tener una microbiota sana, fuerte y diversa, pocos ultraprocesados, poco azúcar, muy rica en fibra, vamos a tener una microbiota y unos intestinos más fuertes para poder consumir diversos alimentos que contengan gluten. Igual, nunca excediéndonos. Hoy, ¿qué es el problema también? Que muchos ultraprocesados como salsas, aderezos, embutidos contienen gluten. ¿Por qué? Porque como actúa como un espesante, muchas veces se le agrega a distintos ultraprocesados gluten para que sea más palatable o para que cumpla con determinadas condiciones. Por ende, muchas veces estamos consumiendo altísimas cantidades de gluten y ese es el problema, no equilibrar. Uno no va a tener trastornos por consumir una tostada de pan, por ejemplo, integral o de masa madre. El problema está en el exceso de ultraprocesados o excesos de panificados que consumimos. No es el gluten per se, salvo que tengas una condición como celiaquismo, que ese es otro tema. El gluten es una proteína presente en nuestra alimentación hace más de 10.000 años. Es impresionante pensar que hace tantos años, ya desde 8.000 años antes de Cristo, en Turquía, Irak, ya se consumía trigo con este gluten. Pero el problema es que en la actualidad consumimos excesos de gluten, más ultraprocesados y distintas condiciones que hacen que nuestra microbiota sea más pobre, menos diversa y menos sana. Ahí está el problema. Es clave que consultes con tu médico de cabecera, tu nutricionista, de cómo te vas a beneficiar vos más. Esto es clave individualizar los tratamientos. No está tan bueno que excluyas directamente los alimentos que tienen gluten porque está de moda y demás. Sería clave que veas realmente vos cómo te sentís, porque también otro punto a tener en cuenta, que sea gluten free no quiere decir que sea saludable. Muchísimos productos que encontramos hoy en la góndola que tienen la etiqueta de gluten free son ejemplos claros de ultraprocesados con un sinfín
sinfín de ingredientes, sinfín de aditivos y conservantes que se colocan en esos productos para suplantar la elasticidad y flexibilidad, por ejemplo, que aporta el gluten. Por ende, no son sinónimo de saludables. Recordemos, un tema es ser celíaco, tener esa condición, que eso es clave, excluir al gluten. Pero si no sos celíaco o no sos intolerante, es muy importante que consultes con tu médico y nutricionista si realmente te vas a beneficiar o no de excluir al gluten en tu dieta. Porque también hay muchos alimentos que tienen gluten y que nos aportan un sinfín de nutrientes para nuestra salud. Por lo tanto, hay grises. Te quiero contar un poco de la espelta y del centeno. La espelta es un trigo muy antiguo que es muy saludable y te aporta un sinfín de beneficios, con el cual podemos hacer panificados. Los panes salen muy crujientes, esponjosos, es muy rica, tiene un sabor igual particular, anuesado, pero te aporta un sinfín de beneficios y por ahí puede ser una mejor opción que el trigo común que consumimos. La espelta tiene gluten, sí, desde ya no es apta para celíacos, pero tiene un 7% de gluten, a diferencia del trigo que tiene entre un 12 y 18%. Tiene un gluten que además está más frágil y es más digerible y te aporta muchísima fibra. Por lo tanto, podría ser una opción mucho más saludable que un pan de trigo. Otra opción también a tener en cuenta es el centeno. A mí me encanta el centeno, de hecho es el pan que consumo en mi día a día. Es un pan más pesado, muy denso, pero altísimo en fibra, y ya naturalmente el centeno, por más que no es apto para celíacos porque tiene gluten, tiene entre un 3 a 5% de gluten. Ya es una cantidad mucho menor. Por ende, es más digerible, más sano y más saludable y aporta muchísima, pero muchísima fibra para nuestros microorganismos. Por ende, es muy interesante. Y si hablamos de panificados, consumir panificados que estén elaborados a partir de masa madre, que masa madre, recuerden que es un conjunto de microorganismos, levaduras, bacterias, hongos, que van a ir trabajando los ingredientes del pan, haciendo que todos esos nutrientes sean más digeribles. Cuando consumimos un pan hecho con masa madre, el gluten, por más que va a seguir teniendo gluten, el gluten puede llegar a bajar la carga. Hay publicaciones que hablan que según el tipo de masa madre que se utiliza, el gluten podría bajar entre un 30 a un 97%. Pero más allá de bajar la carga de gluten de ese pan, hace que ese gluten sea más digerible porque lo rompe. Entonces nos va a caer mejor. Y más allá de que va a traer un sinfín de beneficios para la salud, el panificado que haya sido fermentado con una fermentación lenta de 12-24 horas o más. Y cuando hablamos de harinas, si la harina es orgánica, también nos va a sumar. ¿Por qué? Porque por más que tenga igualmente gluten, igual que una harina tradicional, al ser libre de pesticidas tóxicos para nuestra microbiota, vamos a asegurarla de no dañarla. Y si tenemos una microbiota sana, vamos a ser más fuertes y vamos a tener más tolerancia a un sinfín de ingredientes y alimentos que consumamos. Soy Enriqueta Bottini, especialista en wellness, y te espero todas las semanas para hablar de todo lo que nos hace bien, porque recordá que el wellness va mucho más allá de sentirnos bien físicamente.